Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Es todo un honor, un placer, un auténtico lujo tener conmigo hoy a Leopoldo López. Leopoldo López, que fue preso político en Venezuela y líder de Voluntad Popular, autor de este maravilloso libro que se llama Preso pero libre, que todos debéis comprar porque además de ser un libro muy fácil de leer, es un libro que te llega al corazón, ¿eh? ¿Y cómo estás, Leopoldo? ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad y yo también he leído tus libros, he seguido tu carrera, tus propuestas y es un honor poder estar aquí compartiendo contigo. Muchas gracias. A mí me gustaría, Leopoldo, que empezases por contarnos a todos cuál es la situación actual en Venezuela, porque parece como que en el debate político en España se ha, digamos que, reducido la intensidad de la información sobre Venezuela. Mira, lamentablemente la situación en Venezuela sigue siendo dramática y cada vez es peor. Y es peor en lo más importante a la hora de hablar de cómo está un país, que es que su gente está sufriendo. Hoy la población venezolana está sufriendo y te doy algunas cifras que son, creo que, muy claras para entender la situación. Durante los últimos años, durante los últimos 7 años, pero particularmente en los últimos 3 años, han salido de Venezuela millones de personas expulsados del país. Han salido sin querer abandonar su tierra, pero buscando oportunidades por no tener comida, por no tener oportunidades de atención médica, por no haber oportunidades de empleo, por la inseguridad, por la persecución política, por la presencia de grupos irregulares, por la hiperinflación y por la escasez de oportunidades de empleo y por el agobiamiento de todas y cada una de las libertades. Porque la libertad no es un concepto único, es la sumatoria de muchas libertades que en el caso venezolano se han ido eliminando una a una. Entonces nuestro país hoy está en una situación de pobreza. El Fondo Monetario Internacional recientemente señaló que Venezuela pasaba a ser el país más pobre de América Latina, superando a Haití. Eso es primera vez que ocurre en muchos años. El 90% de la población de Venezuela está en situación de pobreza, el 60% de la población está en una situación de pobreza extrema, no hay movilidad dentro del país. Para darte una cifra que creo que es muy emblemática, el 30% de la población está cocinando con leña en un país que tiene las mayores reservas de petróleo y hidrocarburos del planeta Tierra, que producíamos 3.7 millones de barriles en el año 2000 y hoy estamos produciendo menos de 400.000 barriles. La destrucción de lo que fue la tercera empresa de petróleo más grande, más prestigiosa del mundo entero, hoy es una empresa no solamente marginal, sino señalada por corrupción, con ningún tipo de credibilidad y que ha destrozado la industria más importante para Venezuela. Es un país en donde no hay justicia, en donde hay persecución cada vez más afincada, cada vez más cruel, cada vez más impune. El día de ayer los venezolanos nuevamente vimos unas imágenes de una batalla entre bandas criminales y la policía de manera completamente similar a una guerra. Estamos hablando de disparos con armas de alto calibre en el corazón de la ciudad de Caracas. Hay un conflicto con la guerrilla colombiana, entre bandas de la guerrilla colombiana, en la que la dictadura de Maduro ha decidido participar activamente a favor de un sector de la guerrilla colombiana para liberar unas rutas a favor del narcotráfico en el que está involucrado el cartel de Sinaloa. Nicolás Maduro ha sido señalado de ser responsable de crímenes de lesa humanidad por la ONU, por el Consejo de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, por la Corte Penal Internacional. Y Nicolás Maduro se ha convertido en un dictador, un tirano, como lo dice siempre Felipe González, que reitera que peor que una dictadura, Venezuela es una tiranía por la arbitrariedad, la persecución. Hay más de 400 presos políticos, civiles y militares en Venezuela. No hay gasolina, la hiperinflación se llevó por el camino
al bolívar. Ya el bolívar no es la moneda en Venezuela, es el dólar. En dólares, la inflación en los últimos meses ha sido de más del 200% en dólares, lo que significa un empobrecimiento, pero también se ha creado una burbuja de privilegios de un sector, muchos de ellos financiados por recursos provenientes de la corrupción o provenientes de privilegios, pero es una burbuja pequeña que cada día genera más privilegios para ellos, y Venezuela se convierte en un país groseramente desigual. Y dentro de ese panorama, nuestra ruta sigue siendo avanzar hasta lograr la libertad y lograr conquistar unas elecciones libres. Disculpa esta larga introducción, pero creo que responder cómo está Venezuela hay que responderla con un conjunto de cosas, y me quedo corto de la cantidad de diagnósticos lamentables. No hablamos de la educación, ni de la nutrición, ni de la situación de las universidades, o la situación de los gremios, de los ataques al sector privado, o los ataques a las organizaciones gremiales y sindicales, a los medios de comunicación. Es decir, la lista es muy, pero muy larga con respecto a lo que es el diagnóstico de Venezuela como una situación a la que el mundo entero tiene que prestar atención, y que tiene que entender que los venezolanos solos no podemos conquistar la libertad, y que la conquista de la libertad en Venezuela tiene unas implicaciones no solo para Venezuela, sino para la región y el mundo. Uno de los mensajes que utiliza constantemente los que defienden al chavismo, que desafortunadamente los tenemos en España, claro, es que ha bajado el precio del petróleo. Entonces en Venezuela lo que le ha pasado, decía Juan Carlos Monedero, es que ha bajado el precio del petróleo. Venezuela es el único país de la OPEP que tiene hiperinflación y que tiene un 70-80% de pobreza. Es el único país de la OPEP que está con esa situación de alerta humanitaria que no tiene parangón. Pero me gustaría que nos comentase lo que ha sido el expolio de PDVSA. Mira, sobre ese tema comienzo con algunos números que ayudan a entender muy bien la situación. Como lo decía anteriormente, en el año 2000, PDVSA producía 3.7 millones de barriles. Yo trabajé al final de los años 90 en Petróleos de Venezuela, y fue un momento en el que hubo una política de incorporar el capital privado para la expansión de la producción, y rápidamente, en cuestión de años, Venezuela se convirtió en el centro de atención para las inversiones en el continente americano para la expansión de la actividad petrolera. Primera vez que Venezuela asumía una política clara de darle prioridad a la producción por encima de la expectativa de los precios que había sido siempre la política anteriormente. El año 2000, como te dije, 3.7 millones de barriles. El día de hoy, menos de 400.000. En el año 2000 habían alrededor de 50.000 empleados en Petróleos de Venezuela. Hoy hay aproximadamente 150.000. En el año 2000 la deuda de Petróleos de Venezuela era 3.000 millones de dólares. El día de hoy se acerca a 60.000 millones de dólares. En el año 2000 había la participación con contratos que generaban garantías para la nación de ingresos importantes y transparencia. Había la participación del sector privado de manera muy clara y muy transparente. El día de hoy, toda la actividad petrolera es una caja negra en Venezuela. Venezuela, lamentablemente, es el país productor de petróleo con más accidentes laborales y con más accidentes ecológicos, variables que son sumamente importantes a la hora de evaluar el desempeño de la actividad energética y particularmente la actividad petrolera. Lamentablemente, hoy los ingresos petroleros para Venezuela han dejado de ser unos ingresos que pudimos haber tenido, pero no hay que olvidar nunca que entre el año 2004 y el año 2014, los ingresos petroleros en términos reales fueron superiores a todo el ingreso petrolero de 1920 al año 2000. Es decir, el boom petrolero generado por el aumento del precio de $15 el barril en el precio en el que estaba en el año 2000 a $150 el barril que llegó en el periodo del 2004 al 2014, generó el mayor ingreso petrolero en la historia de Venezuela, 1 millón de millones de dólares.
ese dinero se fumó, se fue en corrupción, se fue en petrodiplomacia, se fue en el financiamiento a proyectos políticos en toda la América Latina y también en financiamiento de proyectos políticos en Europa. Se fue en el financiamiento de actividades totalmente innecesarias, pero no hay en Venezuela, y esto todos los venezolanos somos testigos, no hay obras de infraestructura, no se arreglaron las autopistas, no hay obras de infraestructura importantes, no se construyeron hospitales, no se construyeron nuevas escuelas, no se expandió la infraestructura universitaria, no hubo una infraestructura para mejorar el mantenimiento, ni siquiera el mantenimiento de la infraestructura del sistema eléctrico, que era uno de los mejores de todo el continente americano, por el potencial que tiene Venezuela con el río Guri como un río de altísimo potencial hidroeléctrico, y Venezuela hoy es un país oscuro. Hoy, todos los días en Venezuela, en prácticamente todos los sectores del territorio nacional hay un apagón. A veces de 20 minutos, otros de 8 horas, otros de 3 o 4 días. Durante todo este periodo hubo corrupción, hubo desinversión, hubo un manejo totalmente fuera de un foco estratégico para haber aprovechado esos ingresos. Y lamentablemente hoy nosotros tenemos que entender que hacia futuro no vamos a ser el país que éramos. Y yo creo que los venezolanos tenemos que entender eso. Venezuela no va a ser el país que era. Nosotros esperamos y estamos trabajando para que no seamos el país que hoy somos, que solo vamos para peor, sino que podamos construir un sendero de bienestar y de prosperidad que implica plantear un nuevo e innovador modelo económico que se ajuste a la realidad de estos momentos, en donde se pueda, porque Venezuela va a necesitar del sector privado, va a necesitar del apoyo de países que crean en Venezuela para invertir en muchas áreas, y también, por supuesto, vamos a necesitar del apoyo para generar los ingresos que permita que los venezolanos tengan un ingreso estable que les garantice todos sus derechos básicos de alimentación, de vivienda, y que podamos lograr estabilizar nuestra economía y comenzar a generar empleo, y por supuesto entendiendo que somos un país que hoy el 90% está en situación de pobreza y que es una prioridad salir de millones de personas que tengan que salir rápidamente de la situación de pobreza. ¿Es posible hacerlo? Es posible hacerlo. Hay mucho de lo que podemos hablar de qué se tendría que hacer, pero el primer paso, la puerta que abre todo lo demás, la condición necesaria para todo lo demás, lo resumo en una palabra: libertad. Claro. Libertad, salir de la dictadura. Claro. Mucha gente no entiende cuando habla del régimen de Maduro, el régimen chavista, esa conexión con el narcotráfico. Y tampoco entiende esas cifras tan absolutamente increíbles de robo organizado, porque se olvidan de que el chavismo vivió el mayor boom petrolero. Los precios del petróleo se multiplicaron por 10 en aquel periodo. En cifras, el robo que se ha generado por parte de esta élite política que ha empobrecido a todo el mundo, ¿cuánto es más o menos? Y segundo, esas conexiones con el narcotráfico, ¿cuál es digamos, la razón y el objetivo que tiene el chavismo y Maduro en esa consecución de acuerdos con el narcotráfico? Sí, sobre el narcotráfico, como con cualquier industria, hay distintas eslabones de una cadena en donde se genera valor. En el caso de Venezuela, la parte de la cadena de valor del narcotráfico en la que está metido Nicolás Maduro y la que ha permitido la participación de grupos irregulares provenientes de Colombia y de otras partes del mundo, es la parte del comercio. Más del 70% de la cocaína que sale de Colombia está saliendo por territorio venezolano. Todo lo que es la parte suroccidental de Venezuela, el estado Apure, se ha convertido, por su condición geográfica, que es un plano, es un llano, en el lugar de mayor pistas clandestinas, de la cual salen aviones con el aval y, por supuesto, con el acompañamiento y el conocimiento de la dictadura de Maduro y la Fuerza Armada,
sale la gran mayoría de los vuelos hacia el Caribe, hacia Centroamérica. Eso se ha convertido en la ruta más importante para la salida de la cocaína de Colombia. Por lo tanto, el control del territorio se ha convertido cada vez más en un asunto estratégico para la dictadura y también, por supuesto, condenable por los países y las autoridades que conocen esta realidad en la que Venezuela se ha convertido, con el aval del Estado venezolano, de la dictadura de Maduro, de la estructura militar y de todas las instituciones del Estado, que ha penetrado absolutamente todos los sectores en una penetración del narcotráfico. Por eso, en el caso de Venezuela, cuando se habla de una narcotiranía, no es un adjetivo exagerado, no es un eslogan publicitario, es una descripción objetiva de una de las características que tiene la dictadura de Nicolás Maduro. Esto está ampliamente documentado por las agencias nacionales, por las agencias internacionales, tanto de la ONU como la DEA. Se han hecho suficientes informes sobre hoy cómo no solamente Venezuela colabora en la parte de la salida de la cocaína de Colombia y de otras partes, sino que se han venido entregando partes del territorio venezolano a distintos grupos. En el caso de la frontera con Colombia, ha habido una disputa y que en los últimos días ha tenido un conflicto armado entre distintos factores de la FARC. Venezuela, como se sabe, se convirtió en el desaguadero, en la puerta de salida para muchos de los grupos irregulares durante el proceso de las discusiones de paz en Colombia. La dictadura le abre las puertas y no solamente hoy tienen presencia en la frontera, sino tienen presencia en más de 15 estados del territorio nacional. Están vinculados en actividades, en el caso del ELN y la FARC, en las actividades de extracción de oro de sangre en el sur de Venezuela. Están vinculados con todo lo que son los temas de contrabando y particularmente con lo que es el tráfico de cocaína. Y en el caso del tráfico de la cocaína, los señalamientos y las investigaciones indican que ha habido una presencia, y hay una presencia del cartel de Sinaloa. Es decir, aquí hay una operación en territorio venezolano entre el cartel de Sinaloa y la guerrilla colombiana. Y por supuesto, la Fuerza Armada Venezolana tomó parte el día 21 de marzo y buscó un enfrentamiento con uno de los sectores de la FARC para abrirle esa ruta comercial y ese territorio a quienes son los socios de Nicolás Maduro en esto, que son Iván Márquez y Santrich, quienes están en territorio venezolano. La penetración del narcotráfico en el caso venezolano también involucra a PDVSA, lamentablemente. Han habido casos en donde se ha identificado y se han incautado embarcaciones de PDVSA con petróleo, pero también con cocaína. Otros casos, incluso más explícitos de la vinculación de Maduro, es que en el caso de los familiares de Nicolás Maduro que están presos en Norteamérica, están presos por un caso que señala que la cocaína era embarcada en el hangar presidencial que se llama la Rampa 4 en Maiquetía. Y eso está documentado y ellos están sentenciados por ese caso. Es decir, la penetración del narcotráfico, por un lado, tiene a Nicolás Maduro como el capo socio mayoritario, pero hay muchos grupos que se han vinculado con este negocio. Por ejemplo, en lo que es la costa oriental de Venezuela, todo lo que se llama el estado Sucre, que es la frontera de Venezuela con Trinidad. Esa es una zona entregada al narcotráfico en la que recientemente en un conflicto entre bandas decapitaron a varias personas y pusieron las cabezas en la entrada del pueblo para cantar un toque de queda. Venezuela hoy tiene muchas manifestaciones de ser un país, un estado fallido, un territorio en el que gobierna distintos grupos y en este caso grupos de narcotráfico, grupos armados e incluso en la propia ciudad de Caracas hay territorios que dominan las bandas criminales que fueron armadas, fueron amparadas y utilizadas por la dictadura y que hoy se han rebelado
por control territorial y también control del narcotráfico y de lo que es el microtráfico, bueno, tienen territorios que están enfrentando. El día de ayer estoy hablando, y sería bueno que busques los videos, enfrentamiento con armas largas en donde en medio de la autopista, en el centro de la ciudad de Caracas, vehículos avaliados, puertas abiertas, policías heridos y un enfrentamiento entre bandas que es muy sintomático de la pérdida de control de Nicolás Maduro sobre lo que es el territorio nacional. Venezuela es una anarquía en donde impera una tiranía despótica y que lamentablemente ha generado hambre y miseria para los venezolanos. Yo sé que esta descripción es muy fuerte y pareciera incluso exagerada, Daniel, pareciera. El que me escucha a lo mejor que no conoce el tema de Venezuela dice, bueno, estas personas están exagerando, pero no es así, lamentablemente. Las realidades, y yo invito al que crea que estamos exagerando a que busque información, que lea los informes de la ONU, los informes de la CPI, los informes de la DEA, los informes de la Comisión contra el Narcotráfico de la Organización de Naciones Unidas, los informes de la FAO, los informes de la Organización Mundial de la Salud, los informes de la OIT. Es decir, esto está suficientemente documentado en todos los ámbitos para que genere una alarma ante, por supuesto, los países democráticos del mundo, sus gobiernos, sus parlamentos, pero también los ciudadanos. Esto es muy importante. Yo, por ejemplo, solo digo la experiencia que yo recuerdo. Dos cosas que tú has dicho. Una, el desastre medioambiental que está llevando a cabo la dictadura. Y dos, el control del narcotráfico. Yo eso lo he vivido en el lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo, que era una zona en la que tenías turismo de todo, es como una balsa de aceite con absolutamente repleto de petróleo, y además en los alrededores hay áreas enteras en las que te dicen, no, por ahí no se puede pasar, no pueden pasar ni siquiera los guardaespaldas porque eso está controlado por las bandas de narcotráfico. Que eso lo he vivido yo. Una de las cosas que la gente dice es, vamos a ver, la dictadura se ha rodeado, por un lado, de las Fuerzas Armadas y por otro lado de los narcotraficantes, y además utiliza esa situación extractiva por la cual la poca riqueza que llega al país la acumula los que están cerca del poder, muy ricos, y por el otro lado se perpetúa el régimen. ¿Qué es lo que puede hacer la comunidad internacional para romper esa cadena de intereses? Mira, creo que lo más importante en estos momentos es que logremos una unificación de objetivos de quienes estamos en Venezuela y de los países que están dispuestos a apoyar la democratización. Antes de hablar de la comunidad internacional, Daniel, yo quiero explicar nuestra apreciación del panorama internacional, de la geopolítica alrededor de Venezuela. Porque hay dos bloques. Hay un bloque de países, Estados Unidos, los países de la región, Europa, que han apoyado el proceso de democratización en Venezuela y la búsqueda de la libertad. Pero hay otros países muy poderosos, con mucha determinación, que apoyan a la dictadura de Nicolás Maduro. Me refiero a China, a Rusia, a Irán, a Turquía, a Cuba. Cada uno de ellos apoya a la dictadura de manera distinta, pero y de manera, todos y cada uno de ellos muy comprometidos. Apoyan con equipamiento militar, entrenamiento militar, inteligencia, espionaje, financiamiento, lavado de dinero, blanqueamiento de los recursos que vienen de la corrupción, apoyo diplomático activo, proactivo, manipulación de las comunicaciones a través de la contaminación de las redes sociales, refinación y comercio del oro de sangre que se produce en Venezuela. Es decir, Venezuela ha entrado en un circuito incluso económico, pero también político, en el que estos países generan mucho más apoyo a la dictadura del tipo de apoyo que nosotros recibimos por parte
de los países democráticos. Claro. Y yo esto lo digo no sin antes decir que estamos agradecidos de todo el apoyo que hemos recibido. No quiero que se malinterprete, pero no es suficiente, porque nosotros no estamos enfrentando a Nicolás Maduro. Yo creo que a veces es injusto cuando se evalúa el conflicto venezolano y se pone toda la carga de responsabilidad sobre los sectores democráticos. La tenemos en una parte muy significativa, pero hoy el conflicto venezolano requiere del apoyo internacional y de hacerle un contrapeso a estos países que están apoyando de manera muy activa en muchos frentes a la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces nosotros estamos enfrentando a la dictadura de Nicolás Maduro, a las potencias de Rusia, Turquía, China, Irán, la influencia de Cuba, la FARC, el ELN, los grupos vinculados al Hezbollah, grupos vinculados al narcotráfico como el cartel de Sinaloa. Es decir, eso es lo que estamos enfrentando nosotros en Venezuela. Y de este lado, yo siento que el gran reto que hay, y creo que la administración Biden abre una oportunidad para eso, es tener un foco común y una estrategia común para poder generar todo el nivel de presión, de garantías y de acompañamiento para que en Venezuela podamos lograr la libertad y un acuerdo para unas elecciones libres. Que tengamos unas elecciones con garantías para todos los sectores, que pueda dibujar una transición que garantice estabilidad política para tener también estabilidad económica, que es el gran desafío de un proceso de transición, y eso lo necesitamos lograr, la única manera que eso se pueda lograr es si existe un compromiso decidido, articulado por los países que nos apoyan. Ha habido una realidad que es que en el pasado ha habido diferencia entre la aproximación sobre el tema de Venezuela. En estos momentos nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y le pedimos a Europa, a España, Estados Unidos, a los países de la región, que así como nos piden unidad a lo interno a nosotros, también exista unidad y compromiso con el proceso de liberación y democratización de Venezuela. Necesitamos todo el apoyo, como lo dije, estamos agradecidos del apoyo que se ha recibido, pero no podemos nosotros plantear la fatiga del caso Venezuela, dar el caso Venezuela por perdido, como algunos dicen. Ya Maduro se queda, ya Venezuela es Cuba. No, no es verdad. Venezuela no es Cuba, ni Maduro se tiene que quedar, ni Maduro se va a quedar. 90% del pueblo venezolano quiere salir de Nicolás Maduro. Hay suficientes razones humanitarias, de derechos humanos, morales, para comprometernos los venezolanos y quienes no son venezolanos para salir de la dictadura, que lo que ha generado es hambre, miseria, narcotráfico, delincuencia, violación sistemática de los derechos de todos los venezolanos, y le ha borrado la posibilidad de soñar con un futuro mejor a los venezolanos. Nos toca a todos juntos construir las condiciones para que los venezolanos, a través de unas elecciones libres, puedan construir ese país que todos merecemos. Pero necesitamos el apoyo de todos. Claro, claro, es tan importante porque, y en eso, pues, un llamamiento a las autoridades españolas que están en la Unión Europea, a los partidos, para que hagan ese trabajo tan importante, porque es mucho más que una crisis humanitaria, es una crisis, es una crisis y un ataque a la libertad, a los derechos humanos y a la estabilidad de las democracias del mundo, porque mucho de ese dinero que se utiliza para el robo a gran escala se utiliza para desestabilizar. Mira, yo creo que ese tema que estás planteando es sumamente importante. Yo estoy convencido de que hoy hay un ataque sistemático a las democracias y al modelo de democracia liberal. Hay un ataque de socavar desde adentro las democracias, de financiar procesos que debiliten los procesos democráticos. Eso está pasando y ha pasado con la interferencia que hemos visto en los procesos electorales del 2016 y del 2020 en los Estados Unidos. Sucedió con la interferencia en el proceso del Brexit en el Reino Unido. Sucedió en el momento más álgido del proceso de Cataluña. Y por supuesto que en Venezuela es algo, no es que sucedió, es que sucede y cada día arropa más. Existe una determinación de un bloque de países de ir atentando de manera sistemática en contra
de lo que son los valores occidentales, de lo que es la democracia, de lo que es la noción de libertad como fundamento para vivir en democracia. Y no se está defendiendo. Y del otro lado, los países de Occidente creo que tienen que articular una defensa. Y cuando hablo de los países me refiero, por supuesto, a los gobiernos, los parlamentos, pero también la ciudadanía, de asumir la responsabilidad de defender el modelo democrático. Hoy la democracia como modelo no genera entusiasmo en la discusión mundial. Es muy distinto a la discusión mundial que había en los años 90, en donde luego de la caída del muro de Berlín, todo el entusiasmo era cómo iba a ser el modelo democrático, el proceso de democratización, las transiciones hacia la democracia. Hoy venimos en retroceso. Hoy venimos en retroceso y la democracia y sus valores los tenemos que defender. Y en el caso de Venezuela, ha ocurrido, lamentablemente para nosotros, hemos sido un laboratorio de los ataques a la democracia y de cómo socavarla desde adentro. Y podemos hablar de prácticamente todos los temas. Cómo se socavaron las instituciones del Estado, cómo se intervino y pulverizó el sistema judicial, cómo se fue pulverizando también el Estado de Derecho, cómo se eliminaron todas y cada una de las libertades, la libertad de expresión, la libertad de congregación, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho al desplazamiento, el derecho a la formación de la sociedad civil en gremios, sindicatos, partidos. Es decir, Venezuela lamentablemente para nosotros hemos experimentado los ataques a todos y cada uno de los distintos pilares que hacen que una democracia funcione. Hoy no tenemos ninguno de ellos, solo uno, que no depende del Estado, que es la voluntad del pueblo venezolano de salir de esta dictadura y construir un camino hacia la democracia. Entonces yo sí creo que existe en estos momentos esa dinámica y tenemos que asumirla. Y Venezuela, como lo dije, no solamente es un laboratorio, sino que nosotros esperamos que pueda ser también un modelo de resistencia y de superación de un ataque feroz en contra de la democracia, de la pulverización de lo que fue la democracia más próspera, de mayor ejemplo en la economía más próspera de América Latina durante el siglo XX, y hoy, como lo dije al principio, nos hemos convertido en el país más pobre de toda América Latina. No, es muy importante lo que acabas de decir por el riesgo para tantas de nuestras sociedades. El riesgo es muy importante y me parece muy importante lo que acabas tú de mostrar. Me gustaría terminar con una reflexión sobre el día siguiente, cuando se acabe la lacra del Maduro y del chavismo y el proyecto para Venezuela del día después. Me gustaría que nos comentases algunas de tus propuestas que son muy interesantes. Mira, nosotros hemos venido elaborando lo que llamamos el Plan País para el día después desde hace muchos años. Y podemos hablar de muchos sectores, pero yo quisiera decirte cuál es la visión del modelo que nosotros estamos planteando. Nosotros planteamos un modelo de empoderamiento del ciudadano en todo sentido. Empoderamiento del ciudadano en la economía, una economía en donde le abra oportunidades para el empoderamiento a todo nivel del emprendimiento económico. Nosotros estamos convencidos que el modelo hoy en Venezuela está totalmente agotado. Si bien el petróleo va a ser muy importante y tenemos una visión muy clara de cómo hacer del petróleo una palanca para el bienestar y el desarrollo, entendemos que Venezuela ha cambiado y tenemos que rápidamente abrir las compuertas para emprendimiento e inversión en todos los sectores. Venezuela va a ser un país para construir todos los ámbitos, todos los sectores, en el sector público, en el sector privado, en el sector de servicios, manufactura, industria, energía. Es decir, está todo por hacer. Y eso, la propuesta nuestra es el empoderamiento y el respeto de los derechos de los ciudadanos. A partir de allí, eso pasa por la desestatización de la economía, pasa por entender que el Estado tiene que ser un Estado fuerte en lo que le corresponde hacer, pero un Estado que se desprenda de lo que no le corresponde hacer. El Estado no debe de estar manejando empresas. Hoy en Venezuela hay más de 4.000 empresas bajo la responsabilidad del Estado. Todas están absolutamente quebradas, todas son un nido de corrupción, todas son un nido de generación de intereses contrarios a las grandes mayorías.
Por otra parte, abrir la posibilidad de industrias tan estratégicas como alimentos. Hoy Venezuela es un país totalmente dependiente de la importación de alimentos, de la proteína y también de los carbohidratos, y rápidamente con el ciclo corto y en un mediano plazo Venezuela puede convertirse en un país con una meta muy clara, que es el abastecimiento nacional de la alimentación de nuestra población. Y eso lo podemos y lo tenemos que lograr rápidamente. Eso significa darle un impulso al sector agrícola, al sector pecuario, dar garantías de propiedad, garantías de Estado de Derecho, que se permita que se tenga la seguridad en el territorio, seguridad jurídica, seguridad física, y que podamos abrir las posibilidades de inversiones importantes. Yo creo que en el tema venezolano cada día se hace y va a ser cada día más importante la responsabilidad de quienes han salido de Venezuela. Hay millones de venezolanos que han salido de Venezuela, casi 7 millones de venezolanos, que hoy representan la primera fuente de ingreso nacional por encima del petróleo, por las remesas. Y yo no tengo ninguna duda que si se generan las condiciones, si hay el entusiasmo para poder visualizar un futuro mejor, vamos a tener la inversión no solamente de capital, sino de talento, de conexiones, de perspectivas, de venezolanos que han triunfado y que han tenido oportunidades de crecimiento en otros países en diversidad de sectores, en la ingeniería, en la medicina, en la construcción, en los servicios, en la alimentación, en la finanza, en el sector energético. Es decir, hoy hay venezolanos que han tenido iniciativas y estoy seguro que van a regresar invirtiendo, como te dije, capital humano, conocimiento rápidamente. Por supuesto, lo más importante, como lo dije anteriormente, es rápidamente generar una estabilidad económica que permita que los venezolanos puedan tener un ingreso que sea suficiente para comprar alimentos y garantizar sus medicinas. Eso se puede hacer. Ahora bien, estamos conscientes que para lograrlo en el corto plazo vamos a necesitar de un financiamiento extraordinario, muy significativo por parte de las fuentes de financiamiento internacional, incluyendo el Fondo Monetario, el Banco Mundial y, por supuesto, el apoyo que recibiremos y esperamos recibir de distintos países para darle prioridad al tema humanitario. Claro. Pero es necesario entender que solos no vamos a poder impulsar esta reconstrucción y que va a ser necesaria la incorporación de capital, de acompañamiento estratégico de parte de venezolanos que están en el mundo y de otros países. Claro. Pues no podemos hacer otra cosa más que decir primero a todos nuestros países y a todos nuestros gobernantes lo importante que es eso, ¿no? Participar no solamente en la democratización de Venezuela, sino en la reconstrucción, porque hay mucho que hacer después del huracán devastador que ha sido el chavismo y la dictadura de Maduro. Leopoldo, qué placer ha sido hablar contigo. Muchísimas gracias.